Sonia Lupin, maestra estilista, presenta Videos Educativos. La cuestión de los diagnósticos es simple y a la vez un poquito complicada. Estamos ahí entre medio. Cuando nosotros nos ponemos muy cancheros en hacer un diagnóstico es muy simple. La cuestión es que nosotros tenemos que conocer sobre estructura capilar, nacimientos y demás. Entonces vamos a separar, ya que no es lo mismo realizar un diagnóstico para un corte o un peinado que para realizar para un trabajo técnico de coloración, de permanentación o de mechas. Vamos a separarlo. Lo mismo sucedería si sería un diagnóstico para una nutrición, hidratación o reestructuración. Que eso ya lo vamos a estar viendo en algunos otros videos. Vamos hoy a atacar lo que sería el diagnóstico para los trabajos técnicos. Entonces hoy se podría considerar con que diagnóstico 1, que serían los trabajos técnicos. Esperando que no te suscribiste a mi canal. Suscríbete y activa la campanita. Cuando nosotros vamos a hablar de diagnósticos para trabajos técnicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la misma cabeza vamos a tener diferentes estructuras y diferentes tonalidades. Entonces es muy importante que nosotros veamos. Vamos a hacer nuestras pestañitas y vamos a suponer que aquí tenemos un cabello. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener en cuenta las alturas de tono, ¿verdad? Que tenemos en una clienta. Tenemos que tener en cuenta que 2 centímetros de arriba de la oreja, siguiendo con una curvatura hacia la parte baja de la nuca, pero no muy baja, es decir, la parte media donde comienza la depresión, ahí vamos a tener una altura de tono que casi siempre va a ser un tono o medio tono más oscuro que lo que nosotros podemos llegar a tener en la parte superior. Es decir, vamos a suponer que aquí tenemos una altura de tono 5, es muy probable que nosotros en la parte baja tengamos una altura 4,5 a 4. ¿Sí? Entonces ya está bajando. Por eso muchas veces no se tiene en cuenta lo que sería estas alturas. Y aquí sucede un gran problema, porque muchas veces dicen, en la parte de abajo le queda más rojizo o aclara un tono menos porque tiene pocas calorías. Esto de las calorías no es así, ¿sí? Nosotros tenemos la misma caloría en toda la cabeza. Lo que sucede es que hay un cambio en lo que sería la parte baja de la parte alta. Esto de las calorías en la parte baja y en la parte alta es algo que quedó como una cuestión, se podría decir, de mito de la década de los 60 y 70. Estamos hablando de décadas pasadísimas. Por eso hay que ayornarse, porque las cosas cambian muchísimo. ¿Qué sucedía? En estas épocas 60, 70 y en el 50, cuando hacían color, siempre las cabezas se envolvían. Se envolvían siempre se ponían una gorrita o se envolvían con un nylon, algo que pudiera concentrar calor. Entonces, ¿qué sucede? Hace como un efecto invernadero dentro de la gorra y el calor, los vapores, en realidad, los vapores que se van desprendiendo de los productos químicos van subiendo. Entonces se acumulaban en la parte superior de la gorra. Entonces decían, arriba tiene más calor que la parte de abajo, por eso aclara más.
No, lo que sucedía que con la gorra hacía ese microclima y subía en todo lo que eran los vapores y se concentraba más calor. Hoy en día eso no sucede porque nadie cubre los trabajos técnicos de coloración ni de decoloración. Y cuando se cubren se hacen de una manera abierta, semiabierta, que ya lo vamos a ver en uno de los videos, cómo preparar una clienta y cómo realmente colocar las envolturas dentro de los cabellitos y cómo hacerlo en semiabierto. Eso lo vamos a ver en uno de los videos. Entonces esto es muy importante de tener en cuenta. Lo que sucede es que por lo general el 90% de las personas tienen de medio tono a un tono más oscuro en la parte baja, desde 1 o 2 centímetros de la oreja hasta la parte donde empieza la depresión de la cabeza. Eso es fundamental. Esta es la primer parte de ese diagnóstico. La segunda parte de ese diagnóstico, acá estamos suponiendo que no hay canas. La segunda parte de ese diagnóstico va a venir en el largo. En el largo nosotros vamos a tener que ver qué tenemos de colores en la parte alta, en la parte media y también en la parte baja. No siempre vamos a tener lo mismo. Desde ya, por supuesto, en la parte de los crecimientos, entre lo alto y lo bajo ya va a haber una diferencia. Y también en los largos puede haber una diferencia en los diferentes partes del cabello. Muchas veces decimos, Sonia, yo veo que la parte media y la parte baja en los largos está igual, pero la parte alta siempre se aclara demasiado. Es muy probable que la parte alta la veamos que está desgastada, es decir, se puede desgastar por el viento, porque la clienta se pasa mucho más la mano en el cabello, entonces se va desgastando la parte superior, o el roce de la almohada porque no se eleva el cabello hacia arriba para ponerse a dormir, sino que se lo enmaraña y demás. Y eso produce un desgaste, y no necesariamente ese desgaste es por hacer una mala coloración. Muchas veces la coloración quedan perfectas, están bárbaros, duran perfecto, pero la clienta tiene un desgaste en la parte superior por el mismo desgaste del maltrato. ¿Sí? Entonces nosotros eso tenemos que tener en cuenta, qué altura de tono vamos a tener en cada uno de los sectores, y en base a eso nosotros vemos qué técnicas vamos a utilizar. Si vamos a pasar a puntas directamente el color o la decoloración, con qué volumen lo vamos a hacer, o si tenemos que hacer, en el caso del color, una remontación, o en el largo, si está teñido, vamos a hacer un decapage y con qué volumen lo vamos a hacer. Entonces, eso va a depender, este diagnóstico, de nuestros futuros pasos. Si nosotros tendríamos canas, ¿te gustó esto? Seguro que sí. Bueno, entonces vamos a ver después en nuestro diagnóstico 2 cómo vamos a actuar si nosotros tenemos una cabeza con canas. Y llegó el momento de los agradecimientos, por supuesto, a Kleno, cosmética capilar de primera línea, que siempre nos da todos los productos que nosotros necesitamos para nuestras clases virtuales. Muchísimas gracias. Por supuesto, también a la Casa del Peinador en Mar del Plata de Marcos Diegues, que tenemos un mundo de cosas y novedades para nosotros los peinadores y peluqueros. Y por supuesto a mis queridos amigos de Producciones AA de Adrián Escalada e Hijos, que nos preparan estos videos y hacen posible que lleguen a vos.